El objetivo de este ejercicio es explicar los conceptos básicos del diseño responsivo. Hemos visto anteriormente cómo diseñar o desarrollar una página con un diseño adaptable, que es lo que apunta inicialmente al diseño responsivo. Trabajando entonces con las herramientas para el desarrollador, podremos observar cómo esta página tiene diferentes comportamientos. Digamos que esta es una resolución mucho más grande, ¿sí? Donde este elemento abarca el 100%, estos el 50% y este último el 100%. Cuando baja a una resolución determinada, cumple con un 70% y un 30%. Y cuando ya llega a una resolución menor, tanto es cada uno de los elementos cubre un 100%. Y además este tiene una posición fija. Vamos a desarrollar entonces este ejercicio. Crearemos una carpeta, la llamaremos responsivo, la abriremos en nuestro editor de código o en nuestro entorno de desarrollo. Posteriormente tendremos entonces una carpeta CSS y los archivos correspondientes. En la carpeta CSS vamos a tener entonces la hoja de estilos y en la raíz tendremos nuestro archivo index.html. En el archivo HTML entonces vamos a tener la siguiente estructura. Convertiremos esto a lengua de español. Utilizaremos la etiqueta meta viewport para que nos permita trabajar con el escalamiento de las unidades de nuestra página sin ningún problema. También trabajaremos con esta etiqueta para tener compatibilidad con el navegador Microsoft Edge. Damos un nombre de título a nuestra página y crearemos un contenedor. El contenedor va a tener un tamaño total del 100% y dentro de él van a estar los demás elementos. El primer elemento va a ser un header, el segundo elemento va a ser un section, el tercer elemento va a ser una site y el cuarto elemento va a ser un footer. Crearemos entonces dichas etiquetas. Tenemos el section, tenemos el aside y tenemos el footer, el pie de página. Acá ya tenemos entonces la estructura del HTML, ahora nos concentraremos en el CSS. Lo primero que vamos a hacer es definir entonces la estructura o las propiedades del contenedor. El contenedor va a tener un margin automático de 0 y va a tener un ancho del 100%, porque él va a ser el padre de todos los demás elementos y va a cubrir la totalidad del tamaño del navegador. Seguidamente haremos énfasis entonces en el header. El header va a tener un color de fondo, va a ser un color azul claro, va a flotar a la izquierda, aunque bueno, seguimos primero sin flotar a ver cómo nos va. Vamos a darle una altura de 100 píxeles y vamos a darle un ancho de el 100% de la pantalla. Ya tenemos entonces definido el header. Seguidamente vamos a indicar que tanto el section como el aside van a compartir unas propiedades. ¿Qué propiedades van a compartir? A ver, primero que todo, ambos van a flotar a la izquierda. Su altura va a ser de 400 píxeles. Su ancho va a ser de 50%. Bien, y ya posteriormente cada uno tendrá algo independiente que será su color de fondo. Entonces el color de fondo del section va a ser un color naranja y el color de fondo del aside va a ser un color un poco más claro. Bien, y nos queda faltando entonces el pie de página. El pie de página va a ser entonces el footer. Este footer va a tener entonces, bueno, tanto el footer como el header van a compartir
un ancho y una altura. Va a ser la misma para ambos. Va a ser del 100% su ancho y su altura va a ser de 100 píxeles. Por ende, entonces en el Footer solamente vamos a establecer su color de fondo, que va a ser un color verde. Guardamos entonces los cambios realizados a nuestro archivo CSS y vamos a verificar el comportamiento de la página. Aquí lo vamos a abrir entonces en el navegador. No nos está cargando, revisemos qué errores hay. Verifiquemos qué errores tenemos entonces en el archivo. Yo organizo mi espacio de trabajo. Ok. Entonces, a ver, el contenedor, que debe de ser una clase contenedor. Bueno, no hemos vinculado la hoja de estilos. Entonces vamos a vincular la hoja de estilos en cascada que está en la carpeta CSS y que se llama main.css. Ahora sí vamos a verificar que se me hizo mi navegador. Entonces vamos a verificar en estos momentos que tenemos la cabecera, tenemos el section, tenemos el assign y están teniendo un comportamiento adaptable, pero no nos aparece el pie de página. Entonces revisemos por qué no nos aparece el pie de página. Bueno, tenemos que ponerlo a flotar también a la izquierda como los elementos anteriores y ahí ya debe de aparecer. Acá lo tenemos. Ahora vamos a verificar que estas márgenes o corregir que estas márgenes que tenemos acá en los extremos no nos aparezcan y que el pie de página quede fijo en la parte inferior. Para ello entonces acá lo que hacemos es establecer que vamos a tener una posición fija. La posición del footer va a ser fija y adicionalmente vamos a resetear todos los elementos en cuanto a su margen. Entonces vamos a resetear todos los elementos y que su margen sea 0. Revisamos, las márgenes son 0 en todos los extremos, pero el pie de página se nos ubicó debajo del header. Entonces al pie de página tenemos que establecerle que en la parte inferior él va a tener 0 píxeles o cualquier unidad de medida. Allí lo tenemos. Entonces en esta forma ya tenemos el diseño adaptable en donde van cambiando los porcentajes de cada uno de los elementos, pero no es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es, por ejemplo, que en determinadas resoluciones vaya cambiando el tamaño y la ubicación de los elementos. Para ello vamos a hacer uso entonces de los media queries. Y en ese sentido trabajaremos acá lo siguiente. Indicamos media y vamos a definir, por ejemplo, que cuando se detecte un tamaño máximo de 420 píxeles, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Tanto el section como el assign van a tener un ancho del 100%. Con los demás elementos no va a suceder nada. Vamos a revisar cómo queda. Entonces vamos a verificar con las herramientas de desarrollador y cuando tengamos entonces una resolución de 420 píxeles o menor, observen que cambia el tamaño de los elementos, tanto del section como del assign. El footer sigue siendo fijo y el header no tiene ningún inconveniente. Ahora vamos a organizarlo. Esto sería una resolución similar a la de los dispositivos smartphone, aunque las medidas pueden variar. Ya sería que ustedes consultaran cuáles son todas las posibilidades de medida. Vamos a trabajarlo para resoluciones similares a una tablet. Entonces, por ejemplo, que cuando la resolución sea máximo de
800 píxeles, por ejemplo, ¿qué va a suceder? El section va a tener un ancho de, digamos, 70% y el aside va a tener un ancho del 30%. Ahí lo tenemos, vamos a verificar. Entonces, en resoluciones pequeñas, uy, aquí pasó algo. 50%, aquí está bien. Detecta un 70%, pero entonces, ok, entonces vamos a definir aquí lo siguiente. Que cuando él detecte una resolución máxima de 800 píxeles, pero cuando detecte una resolución mínima de 420 píxeles, va a suceder algo. Y es que va a cambiar este tamaño. Entonces acá lo tenemos. Cuando él detecta una resolución menor de 420 píxeles, lo va a acomodar de esta forma, visualizándolo como si fuera un smartphone. Pero cuando detecte una resolución mayor como si fuera una tablet, por ejemplo, en la tablet se va a visualizar de esta forma. Pero cuando ya tenga una resolución mucho mayor, se va a observar de esta manera. Entonces digamos que este es un esquema básico de diseño responsivo, pero con el cual ya podríamos desarrollar cualquier tipo de prototipo.